Para ahondar justamente en este tema, me enlazo con Juan María Naveja, analista internacional y amigo de esta casa. Juan María, un gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches al auditorio, un gusto saludarles en un tema tan delicado como el que se está tratando en este momento, Paco. Así es, ya lo veíamos venir, era más que obvio, no estaba propiamente en la agenda, pero el tema Venezuela era un tema espinoso y que se tenía que entrar y que tenía que entrarlo con toda la fuerza de la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo ves tú la posición de la canciller, de la embajadora venezolana? Bien, creo que conviene un poquito de contexto, Paco, para darle el peso que le corresponde a la OEA. Así es. La Organización de Estados Americanos es el organismo más viejo, el organismo regional más viejo del mundo. Su origen data del siglo XIX, finales del siglo XIX, si bien es cierto que su constitución se dio a mediados del siglo XX ya como Organización de Estados Americanos. En esta institución hay 35 países independientes a los que forman parte. Uno de ellos, muy protagónico a lo largo de la historia de la OEA, ha sido precisamente Venezuela. Claro, la Venezuela libre, la Venezuela democrática. Y hay que señalar que la verdad es que Delcy Rodríguez ha sido una verdadera alumna tanto de Maduro como de Chávez, porque ha ido a los extremos. Si recuerdas, Paco, en Washington, en las reuniones anteriores, viene rompiendo sistemáticamente las reuniones, los grupos y creando un caos interno. Es una persona que no quiere saber más, pero hay que ir a ese contexto. ¿Para qué se creó la OEA? Para defender a los estados americanos, pero particularmente en temas como democracia, como derechos humanos, como justicia. ¿Y qué es lo que está estableciendo en el caso de Venezuela la OEA? Que hay una violación a la democracia. En el momento en que el gobierno de Maduro desintegra la Asamblea Nacional, en el momento en que el gobierno de Maduro llama a elecciones cuando le da la gana y como le da la gana, cuando estamos hablando de más de 70 muertos, casi 3 meses de movilizaciones todos los días con represión permanente, cuando estamos hablando de presos políticos como Leopoldo López, quien está en la cárcel por nada, y entonces todo esto ha sido un cóctel que obliga a la comunidad internacional. Paco, ¿cuántas veces tú y yo somos veteranos de esto? ¿Cuántas veces le reclamamos al gobierno de México no asumir el liderazgo que le corresponde? Y hoy que estamos viendo a un canciller decidido y a un gobierno de México uniéndose a otras fuerzas democráticas, pues habrá que reconocérselo, Paco. Sí, y déjame decirte, hay un detalle muy interesante, un par de detalles. México se maneja siempre como el principio de no intervención, ¿sí? Pero al formar parte de la Organización de Estados Americanos, cada uno de los integrantes firma voluntariamente, hasta donde yo entiendo, un artículo en el que se pone de manifiesto que si la comunidad ve con riesgo el proceso democrático en cualquier país, deben de intervenir. Es el caso en este momento de Venezuela. Es que aquí no es la intervención en contra del pueblo, sino de la defensa de los derechos de un pueblo, de los derechos humanos de un pueblo que está siendo avasallado por un gobierno intransigente que está cerrando las puertas, que ha cerrado las puertas a la libertad de expresión, a la libre empresa, que ha sido un problema a lo largo de este tiempo. ¿Qué ha pasado con Venezuela, Paco? Que mientras hay países fuertes en sus procesos democráticos, o por lo menos que están llevando un clima de libertades diferentes, como es Argentina, como es México, como es Brasil, con todos nuestros problemas, no estamos diciendo que seamos modelos a seguir ni nada, estamos diciendo que hay países que tienen una cierta libertad, pero en cambio Venezuela desde Chávez para acá ha estado subvencionando a ciertas naciones con el petróleo, y son esas naciones que o no participan o se hacen a un lado, y es así que la OEA no ha podido tomar decisiones y le han llegado a romper el quórum en ciertas circunstancias. ¿Podría ser el caso de nuevo hoy en Cancún? Puede ser porque lamentablemente estamos viendo que hay grupos tanto del Caribe, países tanto del Caribe como de América del Sur, como el caso concreto de Bolivia, por ejemplo, que están a favor del régimen de Venezuela y que pudieran romper los acuerdos y que pudiera ocurrir nuevamente lo mismo. Pero aquí
Eso que está sucediendo, mira Paco, nada más en materia de observación, la OEA es un organismo vigilado por más de 70 países más la Unión Europea. O sea, no es un organismo que tome decisiones a placer o por capricho. Y habrá que decir, a veces estamos descalificando a Naciones Unidas, descalificamos a la OEA porque no hace nada. Y cuando lo hacen, cuando se ponen del lado de la población, entonces no hay ese tipo de reciprocidad para el liderazgo que implica concretamente el del uruguayo Luis Almagro para poder sacar adelante los acuerdos de la OEA. Déjame comentarte, Juan María, el viernes tuve la oportunidad de platicar con el expresidente Pastrana de Colombia y me daba a entender que lo que le faltaba en este momento a los líderes de la Organización de Estados Americanos es voluntad política para intervenir, la palabra no es intervención porque no lo es como tal, pero sí que le hacía falta para entrarle al tema de Venezuela. Es que aquí lo que hizo el presidente Pastrana hay que traducirlo a hechos concretos, Paco. La intervención no es que vayas a mandar tropas. Así es. No, hay sanciones muy específicas. Pero ¿con qué nos estamos encontrando? En el caso concreto de Estados Unidos, los bonos que Goldman Sachs le compró al gobierno de Venezuela fueron un refresco a la economía. Los bonos que ya le ha comprado China a Venezuela han representado la llegada de nuevas divisas para que el gobierno de Maduro continúe oprimiendo al pueblo. Ese es el tipo de medidas que, si bien es cierto, son medidas duras para un pueblo, pero también significan la única salida y las únicas fórmulas con que los países pueden respetar la integridad de la soberanía de los pueblos, pero al mismo tiempo estar del lado de aquellos pueblos que están siendo oprimidos. Vemos las imágenes, Paco, son miles de personas las que están marchando en las calles de Venezuela desde hace 3 meses, todos los días, con lo que eso significa. Y esto, pues, es un régimen que ha venido aplastando la voluntad popular, Paco. Juan María, como siempre, un gusto platicar contigo, te agradezco. Estoy a tus órdenes, Paco, un saludo al auditorio. Muchísimas gracias.